Era un mundo apartado, desconocido, del que casi nadie quería hablar y por supuesto escribir menos. Y todo lo que no se escribe no perdura. Entonces, digamos que los primeros documentos que tenemos son de mediados del siglo XVIII. Suponemos que previo a ese tiempo ya había costaleros y capataces, ¿no? Pero eso se pierde ahí un poco en la nebulosa del pasado porque hay poco escrito de esto. Quizá ya a partir de finales del XIX, principios del siglo XX, es cuando tenemos más documentos de cómo eran o quiénes eran esas personas que cargaban los pasos, especialmente en Sevilla, ¿no? Entiendo que igual que en Sevilla, pues en el resto de Andalucía o en otras ciudades, ¿no? En Sevilla, pues fundamentalmente la cultura del costal y la forma de que se ha transmitido de generación en generación por el boca a boca de cómo llevar los pasos, ¿no? Gente fundamentalmente asalariada, gente acostumbrada al esfuerzo y al trabajo físico que hoy día pues prácticamente ha desaparecido o existe mucho menos, ¿no? Verdaderamente ha sufrido una transformación la sociedad. Antiguamente eran costaleros que venían caminando desde sus pueblos y trabajaban en el muelle en el siglo XVII, eran los que descargaban las arenas y por eso salieron los costales de esos sacos. Y ahora hay una modificación en la sociedad, es mucho más sedentaria, es una pandemia mundial, pasan de una oficina o de un coche o de un camión y no una hora de gimnasio suple la vida activa de una persona que trabaja en el campo. Entonces esa transformación ha hecho que nazcan patologías nuevas y necesidades nuevas. Entonces el costalero de hoy en día necesita más conocimiento de la técnica porque no tiene esa preparación física que tenían los antiguos. Soy fisioterapeuta, tenemos una técnica que es la neurofisioterapia y dentro de esa fisio pues unir el sistema neuromuscular, cómo prevenir lesiones del sistema neuromuscular en el mundo del costal. Todo eso vino por la formación de un máster oficial de investigación en rehabilitación neurológica en Londres, donde decidí estudiar la disertación de ese máster como objeto de estudio la técnica del costal y prevenir lesiones neuromusculares del costalero. Y si no hubiera tenido la suerte de que la generosidad de don Antonio Santiago de dar sus conocimientos de forma totalmente incondicional desde el año 1999, que me acerqué a la Hermandad de la Paz con unas encuestas, pues no hubiéramos llegado a este punto. Creo que como médico y capataz es la fuente de este conocimiento y yo soy una mera espectadora curiosa que quiere comunicar y con una inquietud de cuidar y aportar algo a la religiosidad. Yo creo que lo mismo que yo me encontré con ella se encontró conmigo. Me propuso en aquel momento hacer solamente una encuesta a los costaleros, ¿no? Yo soy de ciencias y entonces todo esto me parece fenomenal, con lo cual inmediatamente pues le dije que sí y lo importante es la inquietud que aquella chica joven en aquel momento tenía con esa fuerza, ¿no? El deseo de durante todos estos años, a pesar de los muchos avatares que me imagino que habrán pasado en su vida, y sobre todo en el mundo de las trabajaderas, pues ella continúa con esa ilusión y esa fuerza, ¿no? Eso es importantísimo y por eso estamos aquí. Por fin, después de 27 años de trabajo, hemos conseguido, después de los primeros ensayos que se hicieron, los estudios de la hermandad con don Antonio, después conseguimos el manual del costalero, el centro de atención al costalero, formaciones privadas y ahora es un momento de un hito histórico donde se infiltra la tradición con la ciencia en la universidad y se crea el primer curso universitario oficial, la Universidad Menéndez Pelayo pública, importante subrayar que es pública, y internacional, donde ya por fin se puede hacer un certificado universitario. Esto es una tradición que mi padre inició con la dinastía de los Santiago, él fue el primero, él fue pues un alumno, yo creo que aventajado de Salvador Dorado el Penitente, su maestro, y bueno, pues yo desde muy joven, aunque mi primera intención con 13 años era quererme meter debajo de los pasos,
pero en aquella época era la época en la que los hijos hacíamos lo que nos decían los padres, con lo cual él encauzó esa intención mía de meterme debajo de los pasos tan joven a poder ir con él de aprendiz delante de los pasos, y bueno, pues ya van a ser 54 Semanas Santas disfrutando y aprendiendo. Más que yo aportar de mi cosecha es coger lo bueno de todo lo que ha habido. Yo creo que es importante saber coger lo mejor de cada momento, ¿no? Entonces, el saber cómo es el trabajo del costalero, cómo debe de cuidarse, todo esto que antes se hacía, pero se hacía por propia ley de supervivencia. Hoy día los capataces, en muchos momentos le decimos a los costaleros cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, qué posturas tienen que adoptar, que antiguamente esto no existía. Y no existía porque el costalero o aprendía o sucumbía en el intento. Con lo cual no existía esta formación que hoy día, con estos cursos que estamos proyectando, intentamos, ¿no?, mejorar esa calidad en el trabajo del costalero. Entonces yo lo veo por mi profesión como médico desde el punto de vista de la salud. Los capataces antiguos lo veían desde su punto de vista de que tenían que sacar con la misma gente, 36 hombres, tenían que sacar 7, 8, 9 cofradías, los mismos, cada día una cofradía. Entonces esos capataces tenían que preservar la salud de la gente porque habían firmado un contrato en el que se comprometían a llevar y traer los pasos a las iglesias y tal. Entonces su intención de preservar la salud era por cumplimiento de un contrato, ¿no?, en este caso. Entonces el concepto desde el punto de vista mío como médico es preservar la salud, buscar que la técnica del costalero sea la mejor, que los pasos sean lo más cómodos y estén diseñados para el trabajo que realiza el costalero. Antiguamente los carpinteros que hacían los pasos nunca se habían metido debajo de un paso, no sabían, hacían las obras de carpintería para que duraran, pero no pensando en que eso lo iban a llevar personas humanas que necesitaban pues una mejoría en su trabajo. Y todos esos conceptos, afortunadamente hoy día los hemos ido trasladando al mundo del costal y del martillo. El costalero, la costalera, el cargador, quien está bajo el paso, le da a la imagen vida. Si tuviéramos ruedas, si tuviéramos motores, perderíamos esa vida que tienen esas imágenes. Hay que cuidar esa humanidad, esa técnica que se da debajo del paso para prevenir lesiones. ¿Por qué? Porque si no cuidamos, no perpetúa la especie. Tiene que perpetuar en generaciones y en generaciones, y cuando nosotros no existamos, que eso siga existiendo históricamente. La tradición no deja de ser un vehículo de esa espiritualidad, es una forma que tenemos nosotros los católicos de vivir esa espiritualidad en Sevilla. El amor a la espiritualidad viene de la educación de mi madre, que ha sido la presidenta de la adoración nocturna durante muchos años en Sevilla y provincia, y soy producto de una educación. ¡Vámonos, mierda! Me motiva y me da felicidad, y creo que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, sea motivo de estudio, motivo de cátedra, hoy en día es el motivo de mi vida. Yo defiendo una teoría, porque no le encuentro sentido a meterse debajo de un paso en enero, en diciembre, en febrero, debajo de unas planchas de hierro, de unas vigas de cemento, de unos sacos de arena, pasando frío, aguantando al capataz que tarde mucho o poco en igualar, lo que quiera la hermandad. Ahora hay que venir para mover el paso y ahora hay que venir tal día para mover el paso por otro lado. Esto no tiene sentido, o por lo menos no le encuentro yo un sentido si no le vemos la parte espiritual de esto. Yo soy creyente y yo cada vez que veo al Señor con la cruz a cuesta, y yo me imagino, ¿a cuánta gente hace 21 siglos crucificarían? Entiendo que a mucha gente. Muchos crucificados, cada uno por un motivo. Pero el Señor
tuvo un motivo claro por el cual se dejó crucificar, era Dios, por amor. Entonces, el Señor, que llevó un madero en su cerviz y en sus hombros, para los cargadores, tiene una ingente legión de seguidores en los costaleros, porque los costaleros se deben de meter debajo del paso por amor, que es el motivo por el cual hay que meterse debajo de un paso. Después habrá otras circunstancias alrededor de esto, la afición, las tradiciones de mi tierra, el cariño, el sentirse orgulloso de ser costalero. Yo digo que el mejor título que puede tener en Sevilla alguien es ser costalero de Sevilla. Hay algunos políticos que todavía no se enteran que hay que darle algún carné a gente de costalero de Sevilla, pero bueno, yo lo digo. Pero el motivo principal por el cual un hombre se mete debajo de un paso, un hombre o una mujer, por amor.